Advertencia, no intente esto en casa. Bueno, pues esta es la primera campaña de la historia a nivel mundial de IKEA. IKEA lo que busca es tener un mismo posicionamiento en los 31 mercados en los que opera, y hemos creído oportuno, con el lanzamiento de esta campaña, lanzar el mensaje de que con muy poca inversión es posible convertir tu hogar en un lugar de bienestar y disfrute, a pesar del contexto económico adverso que ocurre en la mayoría de los mercados. Al final hemos logrado reflejar situaciones en casas Estados Unidos, Polonia, China, Bombay, tan diverso como esto, ¿no? Para representar un insight que hemos detectado, y ahí yo creo que está el mérito del equipo de estrategia de Macan, un insight que es relevante en este contexto en los 31 mercados. ¿Cómo reúnes eso? ¿Cuál es el papel de IKEA en esa ecuación? ¿Cómo se convierte IKEA en cierto modo en ese aliado de las personas para que en ese viaje desde la casa como contenedor, que históricamente a lo mejor hemos visto, a esa casa donde pasamos mucho más tiempo y que se convierte en mucho más que un contenedor, sino casi como en un trampolín de nuestras pasiones y nuestros sueños? Se trataba de justamente rendir homenaje a ese proceso y a ese papel de IKEA y a las personas, ¿no? Y cuando piensas en una frase como todos hemos visto al final de algunos de esos programas Puesto número 1, el 91%, que es una barbaridad de porcentaje. Marina nos puede profundizar aquí, pero el 91% de españoles declara que hoy la principal preocupación es la inflación. Sí, es que al final pues es lo que te afecta en tu día a día, ¿no? Tu capacidad económica es lo que mueve al resto de actividades que puedes hacer. Es verdad que el cambio climático preocupa mucho, pero ante una situación de necesidad de comprar o de ahorrar más barato, se pone por encima en ese momento. ¿Cuál dirías que es una de las principales claves de este estudio? La primera de todas es la preocupación que más personas tienen en nuestro país, capacidad de ahorro, el problema que tienen sobre los ingresos que han visto mermados en su hogar a raíz de la situación económica, muy por encima de otras preocupaciones como la crisis energética o el cambio climático. También hemos visto que hay una brecha generacional. El problema que más afecta a los jóvenes no es su capacidad económica, que también, pero les influye más en su momento vital el acceso a la vivienda y el coste de... ¿Qué diferencias hay por comunidades autónomas? Hemos visto que la capacidad de ingresos se ha mermado en comunidades como Extremadura y Andalucía, con un 84% y 82% respectivamente, y también son ellas las que más han afectado a los cambios de patrones de consumo, ¿no? Pero por otro lado, en el caso de los ingresos y capacidad de ahorro, vemos que en el norte de España sí que hay mucha más capacidad de ahorro, principalmente en el País Vasco y en Castilla y León son los que más lo han conseguido, frente a una media nacional del 55%, ellos están por encima, y por igual ido a la inflación, mientras que andaluces y castellano-manchegos pues son los que menos capacidad de ahorro han tenido ante la situación económica inflacionista. Muy bien. Oye, por último... Eliano, que esta te la sabes. La paz es menos divertida de ver, ¿no? Es más divertida de ejecutar, digamos, cuando ya estás en casa. Pero es verdad, o sea, si pensamos en cómo ha cambiado nuestra forma de disfrutar de nuestros hogares, yo personalmente ahora tengo como mi rincón para trabajar. Cada uno de los espacios, como es el techo en la casa que seguramente se encuentra en Estados Unidos, donde una niña está haciendo su pequeño concierto encima de la cama, ¿no? El departamento de Home Furnishing nos dio instrucciones prácticamente paso a paso de qué formas, qué configuraciones, cómo los productos IKEA, digamos, no interactúan con esos espacios. Y como un consumidor de IKEA, que soy yo, que he hecho ese recorrido centenares de veces y ves esos rincones, esas pequeñas soluciones, ¿no?
trabajar tan de cerca con las personas que tienen esa visión de cómo es el papel de IKEA en la vida de las personas, personalmente a mí me resultó casi a nivel de cliente y usuario muy interesante, la verdad, muy interesante. O sea, literalmente saqué ideas para mi casa. ¿Alguna pregunta más? Antes me ponía con el portátil en cualquier sitio y ahora sí me he montado mi sitio de trabajo. También tengo mi rincón, digamos, del ejercicio y el fitness, que visito con la misma frecuencia que el gimnasio, que es casi nunca, ¿no? Pero por lo menos lo tengo ahí montado. Al final todo lo que vemos que ocurre en esas casas no es nada muy loco. O sea, yo cuando hacía judo de niño sí me acuerdo de hacer las katas con mi padre en el salón de mi casa, ¿no? Así que, no sé, hay mucho de autobiográfico de todo el equipo en lo que se ve en el spot, el equipo. Entonces, son cosas que antes no se hacían y que te permiten y que convierten al hogar en algo más poliédrico que antes. Es innegable, ¿no? Y queríamos rendirle homenaje a eso, ¿no? Esta campaña tiene la particularidad de que es relevante en los 31 mercados en los que opera. Son 31 mercados con contextos culturales, sociales, incluso económicos muy diversos. Ten en cuenta que IKEA opera en 31 mercados desde Japón hasta Canadá, cruzando todo el globo terráqueo, hay países en todo ese espectro, pero hemos conseguido encontrar un punto de vista y un mensaje y una forma relevante en los 31 mercados. Representativa a nivel nacional y se ha hecho durante el mes de enero. O sea, es muy reciente. Sí, por eso también a principio de enero, tras la cuesta de enero, tras las vacaciones de Navidad, todos los regalos, todos los gastos, pues al final el tema económico se eleva. Esto lo hemos hecho a través de ser capaces de contrastar con Macan y las oficinas de Macan en los diferentes mercados, sus compañeros de estrategia y sus compañeros de creatividad, que los insights que íbamos trabajando y los pasos que íbamos dando en la elaboración de esta campaña iban siendo relevantes en los 31 mercados diferentes. Vente arriba por muy poco. IKEA, tu hogar lo puede todo. Al final todo lo que vemos que ocurre en esas casas no es nada muy loco. O sea, yo cuando hacía judo de niño sí me acuerdo de hacer las katas con mi padre en el salón de mi casa, ¿no? Así que, no sé, hay mucho de autobiográfico de todo el equipo en lo que se ve en el spot. El equipo que creativos de muchas oficinas de Macan alrededor del mundo que han contribuido a este trabajo. Y también una parte muy interesante de filmar esto, de ejecutar esto, fue el papel del equipo de Home Furnishing de IKEA, que nos ayudó realmente a crear todos esos espacios que se ven en la película. Si os fijáis, hay un piso que está en algún lugar, en alguna gran urbe de la India, por ejemplo, ¿no? Cómo está conformada esa casa, cómo está configurada con ese pasillo. Por ahí cayendo, siempre te dicen al final, no intentes esto en casa, ¿no? Y esto va de no permitir que nadie te diga lo que sí puedes y lo que no puedes intentar en casa, ¿no? Tú puedes conseguir que tu hogar sea una fuente de disfrute y bienestar a pesar del contexto económico en el que no... Los cambios de consumo, los patrones de consumo en los hogares. Sin embargo, como esta situación se ha mantenido mucho en el tiempo, ahí sí que hemos visto la necesidad de adaptarnos y modificar esos comportamientos. Interesante. Otro dato curioso que refleja el estudio es el tipo de actividades que ahora se desarrollan más en casa, motivo de la inflación. ¿Cuáles son estas actividades? Pues la mitad de la población dice que hace más sesiones de cine, ¿no? Pues para ahorrar gastos, en vez de ir al cine, lo hacen en casa, y además con el auge de las plataformas streaming que tenemos a nuestro alcance, pues claro, la gente pues utiliza mucho más esta versión. ¿Cómo dio la inflación? ¿Qué cosas haces más ahora que antes?
Pues yo personalmente hago más cenas y comidas en casa, que antes no hacía nunca, antes iba siempre a restaurantes, y ahora pues intento pues hacer más cenitas y con eso ahorrar un poquito de dinero. Pues la verdad es que el caso de Marina, como veis, no es un caso aislado. Con este cambio de hábitos lo que estamos viendo también es que ha habido un cambio en la percepción del hogar, ¿no? Ahora el 70% de los españoles percibe al hogar como un lugar mucho más importante de lo que era antes desde el inicio del repunte de la inflación, ¿no? Y el 66% declara que es el lugar del día donde pasan más tiempo a lo largo del día, ¿no? Entonces, en este contexto hemos querido lanzar esta primera campaña mundial que, bajo el título "No intente esto en casa" o "Intente esto en casa", según se mire, intentamos animar a los españoles o lanzar el mensaje de que con las perspectivas de mejoría, cuando la situación mejore, ¿qué es lo que la gente más le gustaría hacer? Pues el top es viajar. Viajar es lo que más volvería a hacer la gente. Y bueno, luego están estas pequeñas reformas y remodelaciones que siempre están pendientes en el hogar, que un 11% desde que se lanzarían ya ellas, y un 10% cambiaría de casa. Se compraría una casa o cambiaría de casa si pudiera, si mejorara. También se cocina más, también se han hecho más sesiones de juegos en familia, de lectura, de escuchar música, que antes pues a lo mejor no se hacían tanto. Y bueno, también para ahorrar, pues los hogares hacen como más cenas y más comidas en casa con amigos, con familia, y que es una manera más potente de ahorrar, y por ejemplo el practicar deporte. Y también decir pues que el 75% de la población también ha visto mermados sus ingresos y ha cambiado sus hábitos de consumo y de gasto. Todo esto motivado por la inflación. Son porcentajes muy elevados, ¿no? ¿Cuáles son los principales hábitos que ha modificado la gente en sus hogares? Pues principalmente un 74% ha dejado de darse caprichos y de hacer compras pues más impulsivas. Un 72% también nos ha dicho que ha dejado de salir a comer y a cenar fuera y a ir de bares para intentar ahorrar. Y también pues ha dejado de viajar y ha dejado de hacer actividades culturales como ir al cine o al teatro. He mencionado que han dejado de ir de bares. Estamos en España. Esto se refleja efectivamente en el estudio. Sí, aunque parezca mentira, pero sí. Sí, esto se debe porque en el momento del pico más alto de la inflación... Pues el cometido de esta campaña, o tal y como la cometimos con el cliente, es mandarle un mensaje global a las personas en el mundo de que en este contexto de crisis del coste de vida, inflación y dificultades económicas, tienen a un aliado que es un agente democratizador del diseño a escala global, que diseña soluciones que son asequibles y que en cierto modo nos ayudan a perseguir nuestras metas, nuestros sueños dentro de nuestros hogares, ¿no? que convierten, digamos, el hogar pasa de ser un contenedor de las cosas que tenemos a realmente un trampolín, algo que nos impulsa y nos ayuda a sentirnos más realizados, ¿no? Ese es el mensaje de la campaña Home Can Do It, tu hogar lo puede todo. Es casi como si fuera un superpoder, ¿no? Un hogar bien resuelto, una casa en la que realmente te sientes realizado, en cierto modo es un superpoder, ¿no? Y ese... Y por último, nos gustaría hacer un anuncio, y es un anuncio en el que, acompañando al lanzamiento de la campaña, vamos a invitar a los españoles a reflexionar, oye, cuáles serían esos pequeños gestos, o esos pequeños cambios en el hogar que podrían suponer un gran cambio en su día a día, ¿no? Vente arriba por muy poco. IKEA, tu hogar lo puede todo.